Mira, tenemos articulado ya en Bolivia un movimiento bastante grande. ¿A qué nos dedicamos? A la defensa de la vida en todas las etapas, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Y este movimiento Pro Vida es una tendencia latinoamericana precisamente en este momento. No es que solamente en Bolivia estamos con esta idea que se nos vino a la cabeza, sino es una iniciativa, es un fenómeno que está ocurriendo prácticamente en todos los países, porque estamos viviendo un tiempo en el que se quiere instaurar una cultura en la cual se menosprecia el valor del niño por nacer y se lo lleva al holocausto prácticamente. Mariana, estos movimientos que han empezado a surgir a raíz justamente de otros como el feminismo, por ejemplo, incluso movimientos que han empezado promoviendo la lucha contra la violencia hacia las mujeres, apareció desde la Argentina también un movimiento conocidísimo como Ni Una Menos, por ejemplo, pero que de un momento a otro, por lo menos acá en Tarija lo he sentido así, y no sé si ustedes también allá en La Paz o en las regiones donde también está el movimiento Pro Vida, que de pronto se empezó a hablar del aborto, ¿no? O sea, primero era salvemos la vida de las mujeres, pero luego se empezó a hablar del aborto, de que la mujer tiene el derecho de decidir y claro, en este caso, de promover básicamente el aborto. ¿Por qué se nota o notamos cierta contradicción en esas aseveraciones? Mira, Errol, yo voy a ser franca. Me gusta ser una persona franca, directa y sincera. Yo atribuyo esto que es un movimiento político, porque si realmente a las autoridades les interesaría resguardar la vida de la mujer, resguardar la vida de evitar violaciones, asesinatos, las políticas serían diferentes, ¿no? Se aplicaría otro sistema, se exigiría políticas públicas de salud, de prevención más que todo. No se puede apuntar a, por ejemplo, lo que mencionaba las feministas. ¿Qué hacen las feministas? Le echan la culpa directamente a los hombres, ¿no? En general, a los hombres, de todos los hombres son malos, ¿no? En el caso del aborto, en lugar de enfocar, de condenar al violador, ¿a quién se condena? Se condena a un ser inocente y se deshumaniza totalmente que ese ser que se está gestando en el vientre de la mujer es también, tiene carga genética de la mujer, no solamente es un producto, como quieren llamarle, de un violador, ¿no? Esta también tiene la carga genética de la madre. Carlos, estos movimientos indican que el bebé, ellos dicen el feto o las células, un conjunto de células, y algo que me llamó mucho la atención es que no se define en qué momento llega a ser humano, ¿no es cierto? Porque hay algunos países que legalizan el aborto a partir, no sé, de las 12 semanas, otros que incluso dan un poco más de tiempo, otros que incluso llegan hasta el momento de, casi el momento de nacer. Entonces, podríamos decir que la idea del aborto en general se ha metido de una manera científica en la sociedad. Mira, sabemos una cosa que está muy clara. El aborto ahora mismo es un producto y este producto tiene que ser vendido. En términos y en fines de marketing, no puedes vender un producto que no tenga características atractivas al público. Entonces, si nosotros decimos que el aborto causa depresión, que el aborto es asesinato, este producto no va a vender, ¿entiendes? Y si tú vas a una clínica de Planned Parenthood, por ejemplo, donde se realizan los abortos en Estados Unidos, filiales en toda Latinoamérica, podemos hacer para cada una de las clínicas que tenemos acá. Por ejemplo, aquí en Bolivia tenemos una clínica filial que sí es y está lista para realizar abortos en el momento que es necesario y se legalice. Nunca te van a mostrar ¿cuál es el producto que te están vendiendo? Nunca van a ponerte un video, una infografía, un gráfico acerca de esto, porque si la mujer tuviera información clara acerca de lo que es un aborto, no se lo realizaría. Y a ellos les interesa la venta del producto. Entonces, cualquier cosa que haga que suene mejor, endulzar esta situación que es horrorosa, esta tragedia tan grande que es matar niños, que las mujeres accedan a eliminar a sus propios hijos, les viene bien. O sea, tomemos eso en cuenta. Mariana, ¿podemos decir que el aborto a nivel mundial se ha convertido en un negocio?
Claro que sí. Lastimosamente, las partes de los bebés que son abortados se utilizan, por ejemplo, en cremas de belleza, tratamientos para rejuvenecer. Porque si te das cuenta, y bueno, todos podemos percibir esto, en la era donde todo es la apariencia, ¿no? Todo es cómo me veo, cómo me proyecto, cuán lindo soy, cuán atractivo puedo verme, y todo eso vende, ¿no? Entonces, es realmente, si se empieza a escarbar, que no es solamente decir, se está matando un feto, no, se está extirpando un grupo de células, no. Esto es solamente una fachada, es la punta del iceberg, como se dice, ¿no? Esto va más allá, es todo un negocio donde lucran con las partes de los bebés, de los fetos abortados, sí, porque tiene etapas el embarazo, ¿no? Porque desde el momento que el espermatozoide entra en contacto con el óvulo, se forma el cigoto. Del cigoto pasa a diferentes etapas, hasta el momento de ser feto, después de feto, embrión, y el embrión a un bebé posteriormente ser humano. Entonces, realmente es sorprendente, es horroroso, hay que tener mucho estómago para poder digerir cómo están lucrando con la vida de seres inocentes. Y lo que yo más voy a repudiar de todo esto es que utilizan a las mujeres, ¿no? Porque la mujer es vulnerable, la mujer. La mujer cuando está herida, ya sea por un engaño, por un daño, bueno, pierde esa sensibilidad que es inherente en nosotros, porque no se puede negar que en nuestro vientre es un santuario. No podemos negar que en nosotras tenemos ese milagro, podemos llevar el milagro de la vida. Quería preguntarles, y continúo contigo, Mariana, que estamos en el tema justamente de haber identificado esto como un negocio, y tú me dices que con básicamente el cuerpo de los bebés o de los fetos abortados se hace básicamente incluso un negocio de belleza. Y entiendo, hay un lobby pro aborto que está ingresando con mucha más fuerza en la región, en Latinoamérica, que incluso financia de alguna manera a estos movimientos que lo que se busca es despenalizar y legalizar el aborto, y entiendo está sucediendo en la Argentina y también en cierto sentido también ha empezado ya a suceder en nuestro país. Sí, mira, las señales son muy claras. Cualquier persona que tenga acceso a Internet y que por ende esté conectada a Facebook, es una cantidad sorprendente de publicidad que se da hacia el feminismo. ¿Y qué es lo que promueve el feminismo actual? Es la misandría, ¿no? Es el odio hacia los hombres y es el aborto. Es eso lo que están promoviendo. Yo me pregunto, ¿de dónde sale tanto dinero para invertir esto? Con conferencias, porque hacen conferencias, les dicen a las mujeres, vengan, las vamos a capacitar, no sé, por ejemplo, en el medio ambiente, ¿no? Y como un gancho las utilizan estas conferencias para agarrar a las mujeres que tienen la intención, me imagino, simple, noble, de querer aportar y mejorar el planeta, y las enganchan y les dicen, bueno, te cuento que aquí tú tienes derecho a abortar, puedes, si estás embarazada y ese niño es un problema para que tú hagas una carrera, o es un hijo no deseado, entonces, ¿de dónde sale todo ese dinero? Y nos bombardean, ¿no? No solamente en Facebook, sino en todos los medios. Claro, es algo que no se puede negar, es innegable. Carlos, uno de los argumentos más usados por justamente quienes promueven el aborto es que es el cuerpo de la mujer y por lo tanto la mujer puede decidir. ¿Qué piensas? El asunto es bastante sencillo. Yo estoy totalmente de acuerdo y pueden corroborar también que el movimiento Pro Vida está del lado de la mujer en cuanto tenemos un eslogan que es salvemos las dos vidas. Nuestra impronta es salvar la vida y salvar la vida de la madre. Le damos importancia y dignificamos la vida de las mujeres. Eso que no quede duda y que quede siempre presente.
Lo que no tomamos en cuenta es que al momento de la concepción, al momento de la fecundación, luego de un proceso biológico que se llama la gametogénesis, ahí está la bipartición, en la formación del ovocito, se diseña un ADN totalmente nuevo a partir del ADN del padre y del ADN de la madre. Nos pueden decir muchísimas cosas, nos pueden decir que no es autónomo, que no es viable fuera del vientre, pero esa carga genética que, por ejemplo, yo tenía el día de la fecundación del óvulo de mi mamá, el momento preciso en el que empezó a existir mi propia identidad genética, la conservo yo hasta el día de hoy. Y lo que la hace particular, en tanto está viva, es que puede desarrollarse y está sufriendo procesos epigenéticos durante todo el tiempo que está vivo. Por eso a veces dicen, no, bueno, pues si toda vida vale, cortate el brazo, está tu brazo en el piso y está vivo, ¿no? Entonces, intentan hacer analogías bien absurdas muchas veces en el tema del lado pro aborto, pero lo cierto es que ese brazo no tiene la capacidad de seguir generando el resto de los órganos, por ejemplo, no lo que pasa con el embrión, con el cigoto, con el feto. Entonces, pensemos en la identidad genética que es única y irrepetible y está en proceso de formación. Acabo con esto. La vida del ser humano viene por etapas. Somos niños, somos adolescentes, adultos, ancianos, son etapas de la vida. Decir embrión, decir cigoto, decir feto, decir ovocito, todas estas etapas son también parte de la vida del ser humano. Y en el caso del aborto, del mismo ser humano que podría estar gestándose y nacer. No hay duda sobre esto. Estoy conversando con Carlos Cortés y Mariana Cajías, ambos del movimiento Salvemos las Dos Vidas. Carlos, uno de los temas quizás más delicados y que también en cierto sentido se ha utilizado para de alguna manera promover en cierto sentido el aborto es el tema de la violación. Sobre todo cuando ocurre a niñas o adolescentes, ¿no es cierto? 12, 13, 14 años. De hecho, hemos tenido en nuestro país no hace mucho casos bastante sonados sobre una adolescente que tenía 14 años, estaba embarazada y salía justamente la polémica sobre si se debía o no permitir el aborto. De hecho, la Constitución Política del Estado boliviano permite en casos de violación, si es que se indica con anticipación o antes de los 3 meses, pues permite el aborto. Al respecto, ¿hay también una postura, digamos, marcada que tiene el movimiento Salvemos las Dos Vidas? Mira, Errol, sin duda, toda violación es una tragedia. El episodio que están viviendo estas niñas es algo horroroso, yo lo entiendo, no quiero que piensen que somos gente que no tiene empatía, que están, si no pueden entender la situación de esa pobre niña que ha sido violada, que la quieren revictimizar, como dicen. No se trata de eso. La identidad del niño por nacer, la identidad del ser humano que está en el vientre y su vida no depende, o sea, su derecho a vivir no depende de la identidad del violador, ¿no? Eso está totalmente claro. O sea, no importa que el padre haya cometido 100,000 delitos, el niño tiene derecho a vivir. Ahora, tomamos en cuenta lo siguiente. De esta tragedia que es el embarazo infantil en menores y todo lo demás, vemos un fuerte lobby, un trabajo político para la legalización del aborto. Entonces, nosotros tenemos datos internacionales de la ONU que el 1% de los abortos realizados a nivel mundial son en caso de violaciones, ¿ya? Y no estamos hablando solamente en casos de violaciones a menores. En esto tal vez suene crudo y tal vez suene craso hablar con estadísticas, pero no podemos legislar de otra manera que no sea a través de datos objetivos, ¿no? Entonces, si nos van a decir que tenemos que legislar sobre el tema del aborto por este 1% de las violaciones, del cual un número ínfimo son las menores, estamos sencillamente haciendo un trabajo de sensibilización
¿Para qué? Para que el 98.7% de las mujeres que abortan por voluntad propia entren en este negocio, es decir, compren este producto. Y hay hartos datos muy interesantes. Por ejemplo, sabemos que el 84% de los embarazos que terminan en aborto son de relaciones sexuales que no usan preservativo, por ejemplo, ¿no? Como te decía, más del 98% son casos en los que es voluntad propia de la madre. Sabemos que nada más el 0.5% de los casos de aborto a nivel mundial son por riesgo de salud de la madre, que es otra de las causas que intentan usar para la legalización del aborto, ¿no? Anomalías incompatibles con la vida, el 0.4%. Entonces, no podemos sencillamente hacerles el favor de lucrar con esto, con estos datos, o sea, porque nos los meten por los ojos. Tomemos en cuenta que la situación y la realidad en Bolivia no es muy diferente, o sea, tenemos muchos casos emblemáticos que salen en televisión y se hace mucho ruido de ellos, pero no, el fin es el fin es lograr que se legalice para todos los casos y es lo que más importa, y no seamos ingenuos. El Código Penal y todas las reformas que se ha hecho y todos los ajustes que ha tenido ahora mismo en Bolivia permiten que haya aborto en caso de violación, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Hay muchos casos que son muy particulares y sería lindo poder en alguna ocasión hablar de cada uno con la precisión que merece, ¿no? Mariana, otro de los aspectos que justamente se menciona es que existe aborto clandestino y por lo tanto está en riesgo la seguridad de la vida de las mujeres y que en todo caso lo que se busca es poder otorgar a la mujer un servicio gratuito, pero también eficiente en cuanto, por ejemplo, a salud. Es decir, se dice que el aborto sería una política de salud. ¿Qué piensas? No, totalmente en desacuerdo. Nunca el aborto puede ser considerado como en un tema de salud, ¿no? Cualquier cirugía que sea para atentar contra la vida de un ser humano no puede ser considerado salud. Hay mucho aborto clandestino, lastimosamente hay páginas en Facebook que promocionan tomar pastillas, incluso te las ofrecen gratuitamente y son páginas feministas. No, cualquiera puede verificar esto, está ahí, no dan la cara, se esconden, ¿no? Como cobardes, porque realmente es mucha cobardía. Entonces, dan números de celular, hasta guías, han fabricado guías. Entonces, no puede ser considerado un tema de salud cuando se atenta contra la vida de un ser humano, ¿no? Porque ellas, las feministas, que son las principales promotoras de esto, dicen que no es un ser humano, que solamente es un cúmulo de células, pero no es así, porque desde el instante de la concepción es cuando se empieza a formar el ser humano. Y yo lo que quiero recordarle a las personas que nos están escuchando es que entre los derechos humanos, tenemos varios derechos humanos, pero el que más a mí me ha impactado y me ha llamado la atención es el hecho de que dice que nadie será sometido a penas, torturas, ni tratos crueles o inhumanos, ¿no? Entonces, si tú ves cuáles son los procedimientos para el aborto, son realmente monstruosos. Desde descuartizar al embrión, al feto, hasta succionarlo, hacerlo trizas. Y yo digo, ¿en qué cabeza puede caber que esto pueda ser legalizado? Porque sí se lo hace clandestinamente, pero las secuelas que deja, esas es tan difícil de borrar. Yo sé de muchos casos de mujeres que se han sometido a abortos que no se lo perdonan. Uh-huh. No se lo perdonan y cargan con esa culpa, y es algo que no se puede borrar. Y eso es algo que las personas que promueven el aborto no te lo dicen. Solamente te dicen es sacar un producto y ya, ¿no? O es que pague por la violación ese producto. No es de esa forma. No te dicen que vas a cargar en ti la muerte de tu hijo, ¿no? Son de esas cosas de las que no se habla. Esos son realmente los verdaderos tabú, porque ahora está en boga esto del aborto.
¿Cuáles serían las propuestas del movimiento Salvemos las Dos Vidas? Porque, claro, hemos hablado sobre el difícil y además horrendo proceso que es el aborto, obviamente para el bebé en gestación, porque finalmente termina con su vida, pero también para la mamá desde el punto de vista de entrar en ese proceso, ¿no es cierto?, de aborto, y luego las secuelas que quedan, como bien nos explica Mariana. Pero luego, ¿qué se puede hacer cuando justamente, si bien los datos, como dice Carlos, son mínimos, pero finalmente también son una realidad? ¿Qué propone el movimiento Salvemos las Dos Vidas? Mira, me gustaría mucho conectar este punto con el anterior que estábamos hablando, ¿no? Muy importante. Dicen que es salud pública, ¿no? Pero ¿cuál es la realidad que tenemos? Tenemos un mercado de aborto clandestino muy grande, muy desarrollado y poco perseguido. Para darnos cuenta que el tema de salud pública le importa muy poco al lobby de aborto, tenemos el caso de Uruguay. En el caso de Uruguay, el año 2012, cuando se legaliza el aborto, las tasas de muertes por abortos clandestinos redujo a 0. Y hay una razón para esa reducción. Bajó a 0 por la persecución, pero tenaz, de la justicia al aborto clandestino. Vendedores de pastillas, clínicas clandestinas, médicos. Entonces, cuando ya se había resuelto el tema de las muertes por aborto, recién se legaliza el aborto en Uruguay. Eso es un ejemplo muy claro de que el aborto no respeta el tema de salud pública. Eso les importa muy poco. En Bolivia, ¿qué tenemos de interesante? Tenemos que del 2003 al 2017, por ejemplo, ha reducido la tasa de embarazos adolescentes un 61%. Sabemos que las tasas de natalidad hace 15 años no dejan de bajar. Y sabemos que tenemos un problema mucho más grande que el aborto en el tema de las hemorragias. Según las estadísticas del Ministerio de Salud, 2/3 de las mujeres que mueren en casos de embarazo, o sea, mortalidad materna, son mujeres indígenas y son casos por hemorragias. ¿Qué significa eso? El problema de salud pública que estamos enfrentando en este preciso momento es la precariedad médica, la distancia con los centros de salud, la falta de información para que nuestras mujeres puedan tener partos bien llevados. Y es una cosa muy gravísima, que el 70% de las muertes maternas son postparto o durante el parto. Imagínense eso. O sea, si tenemos que poner el foco de la salud pública en algún sitio, es ahí. Me gustaría soltarte una de las propuestas que nosotros tenemos con respecto a esto. Si bien nosotros queremos que las leyes apoyen en la vida desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte natural, que sería el caso ideal, necesitamos que haya, si hay una inversión tan grande en tantas cosas, como por ejemplo la inversión que se podría poner para la legalización del aborto, para el tema de la atención y peritos psicológicos para las madres que han perdido a sus hijos, no solamente en abortos inducidos, ¿no? Sino también en abortos que han sido espontáneos, ¿no? Los traumas de las mamás, apoyo a la mujer en embarazo, o sea, el apoyo a la natalidad tiene que ser grandísimo, porque de esto es que vienen los bolivianos. Los bolivianos no venimos del aire, no caemos de los árboles. Son los embarazos de las mujeres bolivianas las que producen bolivianos, hermano. Entonces, tenemos que tener muy claro que tenemos que ser muy intensos al momento de apoyar la vida en gestación, que es la más frágil, por muchas razones. ¿Qué pasa con la contención, por ejemplo, a las personas que sufren violación, Mariana, y que quedan embarazadas? Bueno, lo que yo creo que deberíamos nosotros exigir como movimiento al gobierno es centros de acogida, ¿no? Porque hay que buscar las raíces de las violaciones. Generalmente las muchachitas que quedan embarazadas por un producto de violación es porque han sido expuestas, porque a los 14 años van a trabajar, porque tienen la necesidad de aportar en su casa, entonces están totalmente desprotegidas, ¿no? Para evitar, yo creo que se den los casos de violaciones, es necesario que se implemente políticas públicas donde se pueda estrechar a la familia, ¿no? Fortalecer los lazos familiares. ¿Por qué? Porque si hay un quiebre en la familia, madre, hija,
no se corta la comunicación. Entonces, ¿qué hacen? Las jovencitas, las niñas salen y bueno, caen en las redes del primero que les dé la mano. Entonces, ahí es donde también son factores de violación. Yo creo que es muy importante que el gobierno pueda priorizar a la familia. Creo que eso es muy importante para evitar estos factores de violación, ¿no? Y sobre todo, otro que me parece muy importante es erradicar el trabajo infantil. ¿Por qué? Porque si tú te das, bueno, por lo menos aquí en La Paz, tú te das una vueltita por la Plaza Murillo, alrededores, ¿no? Tú vas a ver un sinfín de niños trabajando, porque no solamente son las niñas que son violadas, ¿no? Otro factor también es que se oculta terriblemente que hay niños que son violados. ¿Por qué? Porque están estigmatizados, ¿no? Es una vergüenza que un niño haya sido abusado. Entonces, yo creo que son dos factores, ¿no? Fortalecer a la familia para que se evite un resquiebre y erradicar el trabajo infantil. Los niños no deberían trabajar. Hablemos un poquito de política y obviamente desde el sentido de la política pública, porque países vecinos o europeos o por ejemplo el de Estados Unidos tienen dentro de sus políticas públicas la aprobación del aborto, o sea, la despenalización, la legalización del aborto. En nuestro país, en el anterior Código Penal, que finalmente fue anulado más por una marcha de los médicos y claro de otros sectores, se estaba incrementando los casos por los que se podía permitir el aborto. Entre ellos, recuerdo, se habló de la pobreza, por ejemplo, y estamos básicamente en un proceso electoral donde vamos a elegir nuevos senadores, nuevos diputados, obviamente presidente, vicepresidente, y por ahí yo estaba observando que, por ejemplo, las políticas o las propuestas de los partidos, los dos primeros que van encabezando las encuestas, pues tienen justamente dentro de su agenda poder tratar estos temas, pero abordarlos desde un punto de vista que posiblemente lleguemos a una legalización del aborto en Bolivia. Por lo menos las propuestas me parece van por ese lado. ¿Qué piensan ustedes? Mira, a mí me pena mucho. Me duele realmente que los candidatos que están encabezando las listas sean pro aborto, ¿no? Que haya, hace unos días salió a declarar una de las candidatas, no voy a dar el nombre tampoco del partido, pero que realmente se declaraba abiertamente a favor del aborto. Y activista, me llama la atención que es activista por los derechos humanos, ¿no? Qué contradicción, realmente qué contradictorio. Porque no puede ser que yo creo que un candidato a la presidencia en un país debería ser el primero en defender la vida, debería ser el primero en defender los valores y la familia, no apuntar al aborto como una medida fácil, entre comillas, ¿no? Porque es bastante doloroso, porque para evitar justamente que haya abortos clandestinos es el propio gobierno que tiene que invertir. Como te decía, ¿no? En el sistema sanitario público, centros de orientación familiar, fortalecer programas de prevención y acompañamiento del embarazo adolescente. Entonces, no solamente es salir con el discurso que está de moda, ¿no? Mundialmente, que dicen, bueno, nosotros también somos pro aborto, bienvenidos. No se trata de eso, se trata de velar por el bien de una nación. Y realmente yo lamento mucho y ojalá la población tome en cuenta esto, porque el atentar contra la vida de un ser inocente, ¿qué puedes esperar de un candidato que promueve el aborto, no? No tiene entonces respeto por la vida, menos tiene respeto por la familia. Para ir finalizando, Carlos, entiendo, llegó al país, a La Paz, el fundador en Argentina del movimiento Con mis hijos no te metas, que va en cierto sentido enlazado con lo que estamos hablando, porque claro, también viene de la mano básicamente una promoción de la ideología de género, que lo que busca también es entrar a las escuelas y entre las agendas que tienen también estos movimientos está el tema del aborto. Entiendo, lo reconocieron, ¿no? En la brigada parlamentaria, pero justamente una protesta, digamos, de grupos que están en contra de estos movimientos hicieron que se anule, ¿no? el reconocimiento.
Así es. Cristian Rosas, que estuvo en Bolivia, fue acosado desde el primer día hasta el día en que se fue. Y tenemos videos de las situaciones en todos los departamentos. Algo que se le quita un reconocimiento que era legítimo, ¿no? Porque una asambleísta tiene toda la potestad a voluntad. No tendría que haber realmente un móvil terrible, ¿no? Para que pase esto. Y hay un desconocimiento y un prejuicio acerca de lo que han sido las conversaciones que nos ha dado Cristian Rosas. Y han sido muy importantes, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la legalización del aborto, tenemos la necesidad de que si lo tenemos que legalizar, hay que educar para que se use este recurso, ¿no es verdad? Y para que este recurso sea válido en el medio educativo, tenemos que hablar del aborto como un derecho de la mujer. Eso tendrían que enseñarlo como un aspecto ideológico, parte de todo este constructo, ¿no? Porque no hay manera de demostrar que hay un derecho de la mujer a matar a otro ser humano, por ejemplo. Tendríamos que insertar en la currícula escolar el empoderamiento femenino, que también es parte de un trabajo ideológico. El empoderamiento femenino tiene sus matices. Yo pienso que es algo positivas, pero es un arma política que está siendo usada de manera catastrófica también, ¿no? Entonces, tomemos en cuenta que la ideología de género como tal es un conjunto amplio de principios ideológicos que nos van a llevar a cambiar el comportamiento de la sociedad y hacer cosas como, por ejemplo, el aborto. Y no hay otra manera de meterlo. Tienen que educar. Si legalizan el aborto mañana, pasado mañana tiene que haber textos en los colegios que indiquen es un derecho de la mujer, tienes que decidir sobre tu cuerpo, incluso cosas como el patriarcado, está siendo oprimida por el patriarcado y cosas así que se enseñan, y hemos visto videos en otros países, hemos visto un video en Santa Cruz de educación sexual con enfoque de género, que es un desastre, y eso desemboca no solamente en temas con aborto, y te podríamos ocupar algún momento para conversar también de estos temas, ¿no? Querido Errol. Seguro que sí. Bueno, el tiempo se nos ha acabado, de hecho nos hemos pasado un poquito, tengo que dar paso a otra entrevista, pero les agradezco mucho la disponibilidad y gracias primero por aceptar la entrevista. Carlos, al principio me decías que es, creo, la primera que tienen, esperemos que sean muchas más, pero seguros de contar con este espacio para seguir abordando estos temas que son de interés de la sociedad, de interés público, y que seguramente vamos a estar escuchando con mucha frecuencia durante estos días, porque tengo la impresión que justamente dentro de los debates de la campaña política que básicamente ya ha iniciado, sin duda vamos a tener ese tema, y aún más en los próximos 5 años de legislación a nivel nacional y seguramente también en las subnacionales. Muchísimas gracias, me despido primero de Mariana. Gracias, Mariana, y hasta una próxima oportunidad. Gracias, Errol, me alegra mucho la oportunidad que nos has dado de poder tener voz, gracias a tu espacio. Un saludo a todos los que nos están escuchando y los invitamos cordialmente a formar parte de este movimiento, ¿no? Del movimiento de Salvemos las Dos Vidas. Aquí tengo, por si acaso, el enlace de mi tweet, de mi Twitter, entonces los invito a seguirme porque ahí también comparto acerca de las actividades que se hacen en La Paz y estamos agrupándonos a nivel Bolivia. Gracias, un saludo enorme para todos. Muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias. Gracias, Errol. Les recuerdo a todos, súmense, busquen en Facebook Salvemos las Dos Vidas Bolivia, podemos responderles todas las preguntas, añadirlos a diferentes grupos voluntarios que tenemos. También vamos a estar lanzando en la página el hashtag con aborto no te voto. Vamos a estar trabajando mucho con esto del voto informado, sacando infografías y haciendo un análisis muy exhaustivo y minucioso acerca de los planes de gobierno de todos los candidatos para ver si favorecen la vida o no. Entonces, muchas gracias nuevamente y que sea hasta la próxima.